Número 10. Enki de Babilonia. La epopeya de Atrahasis es la historia antigua de una gran inundación enviada por los muchos dioses de Mesopotamia para destruir toda la vida humana. Es muy parecido a los mitos del diluvio que se encuentran en todas las religiones desde el principio de los tiempos, pero con un giro diferente. En la versión babilónica es el dios Enki quien advierte a solo un humano bueno, un hombre llamado Atrahasis, que construya un arca. Escrito en el siglo XVII a.C., se cree que este hombre se basa en una historia mucho más antigua, transmitida de generación en generación. La historia sumeria del diluvio fue escrita en el 2300 a.C. y la epopeya de Gilgamesh, que también cuenta la historia de un gran diluvio, es más antigua que eso. El Atrahasis comienza cuando se creó el mundo, pero aún no existían seres humanos. La historia cuenta que los antiguos dioses mesopotámicos mayores obligarían a los dioses más jóvenes a hacer todo el trabajo en la tierra, como cavar el camino para que los ríos Éufrates y Tigris pasaran. Se cansaron y se rebelaron. Entonces, Enki, el joven dios de la sabiduría, convenció al resto de los dioses para que crearan algo nuevo para hacer el trabajo en su lugar. Luego los dioses usaron recursos para crear los humanos. Comenzaron con 7 hombres y 7 mujeres y se convirtieron en los primeros humanos de la tierra. Al principio los dioses les encantaba tener a estos sirvientes humanos, pero comenzaron a molestarse porque los humanos siempre estaban causando problemas. El dios más poderoso, Enlil, se enojó y envió plagas y sequías para hacerlos sufrir. Finalmente los dioses deciden enviar el diluvio para acabar con ellos. Enki se siente mal por uno de los humanos, Atrahasis, y le advierte. Atrahasis debe reunir 2 de cada animal en su arca para que pueda salvar la vida en el planeta. Después del diluvio, los dioses se sienten mal y se arrepienten de lo que han hecho. Enki propone una nueva solución a los dioses para que los humanos dejen de causar tantos problemas. Ahora habrá más sufrimiento, los demonios destruirán a los niños y las mujeres morirán dando a luz, y así, el dios de la sabiduría también trae sufrimiento a la humanidad. Número 9. Cernunnos. Cernunnos es el nombre antiguo del dios celta que representaba todas las cosas de la naturaleza, desde la flora hasta la fauna e incluso la fertilidad. Esto es un poco extraño porque la mayoría de las deidades del mundo antiguo relacionadas con la fertilidad eran dioses femeninos. Cernunnos fue una excepción. Se le puede ver representado en obras de arte antiguas como un ciervo con cuernos o astas y también como un cruce entre ciervo y pájaro. Valcamonica en Italia alberga una de las mayores colecciones de petroglifos prehistóricos que abarcan un lapso de más de 8000 años. Aquí se pueden ver representaciones del dios mágico de pie y vistiendo una túnica larga. Tiene un cuchillo en la mano y cuernos en la cabeza. Se puede encontrar imágenes de él en todas partes del mundo celta, incluidos Francia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, y la lista continúa. A veces está sentado sosteniendo un cuchillo y rodeado de serpientes, bueyes o lobos. Los historiadores creen que puede haber sido la inspiración para representaciones posteriores del diablo en la literatura cristiana medieval, aunque representaba la naturaleza y la fertilidad. Nadie está completamente seguro de lo que significa el nombre de este dios, aunque algunos lo han asociado con la palabra celta para cuerno. Por eso se la considera el dios celta con cuernos, uno de los muchos dioses con cuernos de la mitología celta. Hay tantos dioses, monstruos, grandes seres en la tradición celta, y debido a que realmente no escribieron mucho, gran parte de ello se ha perdido. Número 8. El dios anónimo de Palmira. En el sitio antiguo de Palmira, ubicado en la Siria moderna, los arqueólogos descubrieron más de 2500 inscripciones en idioma arameo. Estos textos se remontan al siglo II después de Cristo y parecen sugerir que la gente aquí adoraba algún tipo de dios anónimo. El mayor misterio para los científicos ha sido tratar de averiguar quién era exactamente la deidad celestial y qué papel desempeñaba en la sociedad. Lo que lo hace tan confuso es que las inscripciones se refieren a la deidad como aquel cuyo nombre es bendito para siempre, señor del universo y otros títulos elevados. Fue la arqueóloga polaca Aleksandra Kubiak-Schneider quien analizó las inscripciones que se encontraron en altares de piedra en la antigua ciudad donde se llevaron a cabo los sacrificios. Ella dijo que durante al menos 100 años la gente de Palmira adoró una sola deidad, que era el Señor de los cielos y no tenía nombre. La inscripción decía que el grande vino en la hora de la angustia e hizo un milagro en el día de la justicia, con fecha del 214 después de Cristo. Claramente este era un ser benévolo, entonces, ¿por qué no tenía nombre? Los investigadores creen que en realidad era un tabú decir el nombre de la deidad en voz alta, por lo que se le considera anónimo. Para entender de dónde venía tal dios, los investigadores tuvieron que mirar más de cerca en la antigua ciudad. Palmira funcionó originalmente como una ciudad de caravanas, hasta alrededor del siglo I después de Cristo, cuando se convirtió en una gran necrópolis, desde la cual el comercio llegaba a través de Persia, India y China. Era una de las ciudades más ricas de los alrededores, una perla en el desierto. Las personas que vivían
Anunnaki eran de todas partes del mundo, y muchos de ellos eran esclavos liberados. Esto significa que muchas religiones diferentes flotaban al mismo tiempo. Una especie de culto debe haber surgido de todas estas creencias religiosas en conflicto, y la gente simplemente acordó a adorar a una sola deidad, o eso acordaron a referirse a todas las deidades como el Señor del mundo y no decir sus nombres en voz alta. Número 7. Mictlantecutli. Mictlantecutli era la deidad azteca de la muerte, una figura aterradora del México antiguo que normalmente se representa con el rostro de una calavera. Junto con su esposa, Mictecacihuatl, gobernó el inframundo llamado Mictlán. Vivían en el fondo de este lugar que, de manera similar a la versión cristiana del infierno, tenía 9 niveles. Cuando una persona moría, se veía obligada a viajar durante 4 largos años a través de horribles pruebas hasta llegar al fondo de los 9 niveles para poder estar con su Dios. Esto es bastante único en el mundo de las religiones olvidadas porque no había paraíso, purgatorio o perdición. Solo estaba Mictlán, a donde iban todas las almas de los muertos, excepto las mujeres que morían en el parto, las personas arrebatadas por las tormentas y los sacrificios. Todos los demás viajaban para encontrarse con el dios azteca de la muerte, quien les permitía descansar el alma y los haría desaparecer para siempre. Los historiadores creen que el Señor de los Muertos fue adorado en todo el mundo de Mesoamérica. Así, tantos dioses de Mesopotamia iban y venían bajo los diferentes nombres y fueron recreados en religiones posteriores. Así también Mictlantecutli fue representado en Sudamérica. Era conocido como Yumsimil para los mayas, como Kedo para los zapotecos y como Tijuime para los tarascos. Independientemente de qué cultura en particular lo adoraba, siempre fue el dios de la muerte y el inframundo, simbolizado por búhos, arañas y murciélagos. Número 6. Kagutsushi. Kagutsushi es conocido en Japón como el dios sinoísta del fuego. También se conoce con el nombre de Omusubi o hijo de Izanami e Izanagi. Para aquellos que no están familiarizados con la religión sintoísta, Izanami e Izanagi son los dioses creadores. Estos son los seres primordiales que sacaron del mar las islas de Japón y dieron a luz al resto de dioses conocidos como kami. Kagutsuchi engendró 8 dioses guerreros, 8 dioses de montaña y varios otros. Fue considerado una fuerza destructiva para los japoneses, porque para ellos el fuego era uno de los elementos más peligrosos. Por lo general, hicieron casas y edificios de madera y papel en lugar de piedra y barro, como muchas otras culturas. Debido a esto, era necesario hacer ofrendas a Kagutsushi con frecuencia o de lo contrario, las casas se incendiarían. La historia del nacimiento de Kagutsushi es bastante inquietante. Tenía tanto calor que mató a su madre durante el parto, y su padre estaba tan enojado que le cortó la cabeza. La sangre que brotó de su cuello dio a luz a los primeros 8 hijos, y todos se convirtieron en poderosos semidioses y maestros de artes marciales. Su padre cortó el resto del cuerpo con la espada y a medida que se derramaba más sangre nacían más hijos. En el periodo Edo, en 1603 y 1868, los japoneses vivían con un miedo mortal a este dios. Realizaban ceremonias masivas para alejarlo para que no viniera y los quemaran mientras dormía. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Nammu. Durante los días del primer gran reino de Sumeria, adoraban a un gran panteón de dioses. Uno de los más importantes se llamaba Nammu, la diosa madre primigenia, que no solo creó a la humanidad, sino que dio a luz a los propios dioses. Ella pudo haber sido la inspiración para Gaia, la figura de la madre tierra de la mitología griega. Más tarde también fue reemplazada por la diosa madre babilónica Tiamat. En casi todas las religiones, hasta que la gente comenzó a adorar a un solo dios, siempre hubo una diosa madre, y ella siempre era responsable de la creación de casi todo. Desafortunadamente, la historia de Nammu es un poco vaga y ha cambiado a lo largo de los siglos. Sabemos que ayudó a Enki a crear a la humanidad cuando los dioses se molestaron demasiado para hacer el trabajo de construir la tierra. También sabemos que probablemente era patrona de la ciudad de Eridu antes de que Enki la reemplazara. La importancia de Nammu disminuyó con el tiempo y la contraparte babilónica Tiamat se volvió mucho más popular como la diosa madre y la historia de la creación también cambió. Cuando los sumerios se fueron, también lo hizo la memoria de Nammu. Número 4. Luna. Luna era para los romanos la hija de Hiperión y Teia y una de las figuras más importantes del panteón romano original. Su padre, Hiperión, era el regente de la luz celestial y uno de los 12 hijos titanes de Gaia y Urano. Teia era su hermana, la diosa de la vista cuyo brillo no tenía paralelo. Luna era, con toda probabilidad, una personificación de la luna. Su hermano era Sol, el dios del sol, y su hermana era Aurora, la diosa del amanecer. Luna también era la dama consorte, al menos de uno de ellos, del
poderoso Júpiter, el dios del cielo, el trueno y el rey de todos los dioses romanos estándar. Él era esencialmente Zeus, ya que la mitología romana y griega realmente se reflejaban en casi todos los sentidos. La historia más interesante que involucra a Luna tiene que ver con ella y el astrónomo llamado Endymión. También fue uno de los consortes de Júpiter, pero Luna le tomó un brillo particular. Cuando la diosa de la luna acudía a Endymión todas las noches, le brindaba su protección y terminaban teniendo 50 descendientes llamados Menae. Estas eran representaciones de los 50 meses del ciclo de 4 años, basados en la antigua medida griega del tiempo. Número 3. Moloch. De todos los antiguos dioses cananeos, Moloch era con mucho el peor y el más aterrador. Fue descrito en el Antiguo Testamento como un dios grande y terrible asociado con el sacrificio humano. Se menciona solo brevemente y de la manera más vaga posible, sin información de dónde vino exactamente. De hecho, Moloch es todo un misterio. Sabemos que los israelitas no lo adoraban porque nunca practicaban el ritual bárbaro de sacrificar humanos para apaciguar a los dioses. Eso significa que Moloch se remonta a mucho más tiempo atrás, al menos a los fenicios. Desafortunadamente, el verdadero alcance del horror de Moloch no se conoce históricamente. Lo hemos visto en todo el mundo antiguo representado como un toro o un buey, o incluso como un minotauro. Pudo haber sido el dios amonita Milcom, o pudo haber sido el dios Baal de la antigua Mesopotamia. En cualquier caso, los cultos de adoradores elogiaban a Moloch mientras practicaban sacrificios humanos, muy a menudo con niños. En cada historia y en cada mitología, independientemente del nombre que lleve, Moloch siempre se representa como una especie de toro y siempre necesita víctimas de sacrificio. Hay algunas historias no confirmadas de que los cultistas solían fabricar toros de metal con el estómago vacío y luego ponían niños dentro del toro y los asaban vivos. Número 2. El señor Varuna. El señor Varuna es una de las deidades védicas más antiguas e importantes de la antigua India. Hay 4 Vedas, dioses omniscientes, que representan los cielos, la tierra, el aire y el agua. Estos dioses siempre están allí, siempre escuchando y todopoderosos. Por ejemplo, los antiguos textos védicos hablan del señor Varuna como alguien que abarca el mundo entero, y por esto es adorado como la personificación del cielo. También se cree que es el que controla todos los cuerpos de agua, por lo que también es el dios del océano. Tiene 1000 ojos que pueden ver todo lo que sucede en el mundo al mismo tiempo, y normalmente se le ve volando en un carro tirado por 7 hermosos cisnes. Sin embargo, también hay representaciones del señor Varuna como un hombre adornado con una armadura dorada y sentado con una espada de Makara, un antiguo monstruo marino. Hasta el día de hoy, los hindúes continúan adorando al señor Varuna. La mayoría de la gente lo considera el dios del mar, y es costumbre ofrecerle un coco el día de Raksha Bandhan. Él juega un papel muy importante en muchos rituales, porque después de todo, ¿quién quiere enojar al mar y al cielo? Número 1. Caos. Antes de que existiera un panteón de dioses en la mitología griega no había nada. El mundo era un vacío oscuro y luego estaba el caos. El caos surgió en el amanecer de la creación de la oscuridad. El caos a menudo se representa como una entidad femenina, una fuerza primordial de masa y energía. Ella era el comienzo de todo, una oscuridad interminable y retorcida de creación y potencial. Caos también era una atmósfera alrededor de la tierra, un aire invisible y niebla. Del caos nacieron los 3 dioses primordiales: Gaia, la tierra, Tártaro, el inframundo, y Eros, el amor. Algunos griegos entonces se refirieron al caos como masculino, un dios del destino que se creó a sí mismo. El dios continuaría dando lugar a 2 dioses más, Erebus, la oscuridad, y Nix, la noche. Los escritores y filósofos griegos continúan definiendo al caos como la mezcla caótica de elementos que existen en el universo primigenio. Caos no tiene padre ni madre ni creador, y sabe todo lo que sucede en el universo y más allá. Número 10. El casco del diablo. El casco del diablo es uno de los artefactos más extraños de la época del rey Enrique VIII. Este extraño casco era en realidad parte de un conjunto de armadura completo, elaborado por el herrero austriaco Konrad Zeusenhofer. El traje era más ligero que la mayoría de las armaduras de entonces, con intrincados detalles de bronce, oro y plata. Era un tesoro tan valioso que Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, se lo dio a Enrique VIII en 1514 como regalo. Enrique VIII es recordado como un gobernante despiadado y por su tumultuosa vida amorosa en búsqueda de un heredero. También hizo lo inimaginable al romper la relación entre Inglaterra y la Iglesia Católica Romana, cuando el Papa rechazó su pedido de anulación de su primera esposa, Catalina de Aragón. Rompió con la Iglesia y se convirtió en el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Se divorció y se casó con Ana Bolena. Pero todo eso es historia para otro video. El rey Enrique VIII también tenía un gran apetito y lo más probable es que tuviera diabetes, una pierna infectada con úlceras y ganó toneladas de peso a medida que
envejecía. Cuando era joven, Enrique VIII era guapo y muy querido por su pueblo, pero con el pasar de los años sus allegados cuestionaron su salud mental y muchos de ellos perdieron la vida. Tenía lo que algunos historiadores dicen que es probablemente el contenido de azúcar más alto de su dieta para cualquiera del siglo XVI. Cuando el rey Enrique VIII murió en 1547 a la edad de 55 años, pesaba poco más de 136 kilogramos y estaba muy enfermo. Su cadáver tuvo que ser empapado en perfume antes del funeral porque apestaba mucho. Durante sus años como luchador, Enrique VIII quería ser conocido como un valiente rey guerrero y amaba los nuevos inventos e innovaciones de armaduras. Amaba tanto esta armadura en particular que comenzó a usar el inquietante casco con los cuernos del diablo rizados en las reuniones de la corte. El rey Enrique VIII incluso hizo que su herrero personal instalara anteojos en el casco para poder ver documentos sin quitarse el casco. Después de la muerte de Enrique VIII, el casco pasó a manos de su bufón favorito, quien más tarde lo envió a Leeds para que lo exhibieran, donde permanece hasta el día de hoy. Número 9. Monedas de oro. En una librería irlandesa en Galway llamada Kenny's Bookshop se hizo un descubrimiento extraño e inesperado en un libro de oraciones muy antiguo. Sarah Gallagher, activista de la tienda, estaba catalogando la biblioteca diocesana adquirida recientemente cuando se encontró con dos misteriosas monedas de oro escondidas dentro del lomo de un libro. Sorprendentemente, las monedas provenían de México y estaban hechas de oro macizo. Las monedas están fechadas entre los años 1821 y 1947. Esto fue extraño, especialmente porque los libros recién adquiridos tienen poco valor monetario. Fue solo por casualidad que Sarah quitó la tapa y las monedas se cayeron, y comenzó el misterio. No sabemos por qué estas misteriosas monedas de oro estaban escondidas dentro de un libro de oraciones. Aún más confuso es cómo llegaron desde México hasta Irlanda. El dueño de la tienda, Thomas Kenny, cree que las monedas probablemente pertenecieron a un sacerdote católico en México que tuvo que escapar rápidamente a principios del siglo XX, pero por alguna razón las monedas se atascaron en el libro y se perdieron en una colecta de la iglesia, y luego la colección se vendió. Número 8. El cielo rojo sangre. En mayo de 2022, los ciudadanos de China salieron a la calle y descubrieron que el cielo tenía un color sangre. El cielo brillaba rojo sangre mientras los confundidos aldeanos miraban hacia el cielo con asombro. Transformó el cielo nocturno ordinario en algo sacado de una película de terror bíblica. Esto sucedió en la ciudad de Zhoushan, en el este de China, y aunque definitivamente asustó a los residentes que habían deambulado por las calles con los ojos puestos en el cielo, preguntándose si se acercaba el final, en realidad no era gran cosa. Había una explicación perfectamente buena para que el cielo estuviera rojo sangre. Según los meteorólogos, la niebla y las nubes de esa noche particularmente húmeda, una semana antes del viernes 13, provocaron el enrojecimiento. Los expertos creen que había un barco de pesca en el puerto de la ciudad con una luz roja extremadamente potente. Esa luz roja brilló en la niebla y la nube se volvió exagerada debido a la lluvia y tuvo una especie de efecto de prisma. Debido a todos los aerosoles de la atmósfera, dispersaron la luz del barco de pesca en todo el cielo, volviéndolo rojo. No fue un presagio del fin de los tiempos, solo una extraña ilusión óptica que realmente asustó a todos. Y ahora el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cofre de libros medievales. Recientemente se descubrió un cofre gótico francés extremadamente raro que data del siglo XV. Esta caja extraordinariamente rara tiene 600 años y se usaba para guardar libros. Era un cofre de libros medieval, algo que una persona podía empacar lleno de sus libros favoritos, cerrarlo con un broche y luego llevarlo consigo. Básicamente era un Kindle muy pesado, pero de mucho tiempo atrás y sin necesidad de cargarlo. El cofre misterioso acababa de ser adquirido por la biblioteca Bodleian de Oxford. Es la primera caja de libros de este tipo de la biblioteca, que tiene una colección masiva de manuscritos medievales. No está del todo claro de dónde vino el cofre, pero parece haberse originado en París después de 1491. La caja está hecha de madera cubierta con una suave capa de cuero y tiene una cerradura y accesorios de metal. Todo estaba protegido por un forro de lona roja que ha sobrevivido casi intacto. Incluso hay correas de cuero en los costados para que sea más fácil de llevar. Dentro de la tapa hay una xilografía del Dios Padre en majestad. Esta ilustración
ilustración procede de un libro de liturgia impreso en 1491, que es de donde obtenemos la fecha original del cofre. La ilustración probablemente estaba destinada a brindar protección espiritual al dueño del cofre y los libros y cualquier otro documento que guardarían dentro de la caja. Christina Dondi, profesora de herencia del libro europeo temprano en Oxford, dijo que poder estudiar algo como esto es realmente extraordinario. Este cofre data de una época en la que los recursos devocionales se encontraban en la intersección de la época medieval y la moderna, entre el arte hecho a mano y el uso de máquinas. Número 6. Arco y flecha antiguos. Según un nuevo estudio que acaba de publicar la revista Science Advances, los primeros habitantes humanos en las selvas tropicales de Asia estaban teniendo mucho calor y 130 puntas de flecha que datan de más de 48.000 años fueron descubiertas en un lugar muy inesperado. Las puntas de flecha de huesos sólidos se encontraron en una cueva en Sri Lanka. Eso las convierte en proyectiles más antiguos descubiertos fuera de África, lo que demuestra que los habitantes de Sri Lanka fueron los primeros fuera de África en inventar armas de larga distancia para la caza y la guerra. Aún más sorprendente, los investigadores descubrieron otras herramientas avanzadas junto con las puntas de flecha de hueso. Encontraron herramientas primitivas para hacer ropa, mostrando una civilización avanzada y sofisticada aquí casi 50.000 años antes que hoy. Es posible que haya vivido en una cueva, pero al menos podría hacer su propia ropa y dispararse flechas entre ellos. Finalmente, los investigadores creen que estos proyectiles se usaron principalmente para cazar monos, pero también encontraron que algunos de ellos aumentaban la longitud con el tiempo, lo que demuestra que las generaciones posteriores de cazadores comenzaron a cazar animales más grandes como cerdos y ciervos. Número 5. Cabaña de troncos histórica. En el condado de Scott, en Kentucky, un par de propietarios demolieron una casa histórica que ha existido durante más de 2 siglos. Según la historiadora del condado de Scott, Ann Bolton, la casa probablemente fue construida alrededor de 1787, seguramente por un hombre llamado Israel Grant. Fue uno de los primeros pobladores de Kentucky casado con la hermana del legendario Daniel Boone. Pero con el paso del tiempo y a medida que el mercado inmobiliario se puso al rojo vivo en 2022, los dueños de la casa vendieron la propiedad. Esto los llevó a tener que demoler toda la casa, pero mientras estaban demoliendo la casa hicieron un descubrimiento impactante. Escondidos dentro de las paredes de la casa estaban los restos de una cabaña de troncos aún más antigua. Alguien había construido esta cabaña de troncos hace más de 235 años y luego la integró en una casa real cuando decidieron mejorarla. En aquel entonces podrías más o menos cavar una bandera en el suelo y reclamar la tierra, y luego construir tu casa con los árboles cercanos. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Y si bien eso podía pensar que la construcción se desmoronaría, ese no fue el caso. La cabaña de troncos original permaneció intacta y responsable de la integridad estructural de la casa desde que los Estados Unidos de América ha sido un país. Para preservar lo que se ha encontrado, los trabajadores han comenzado el proceso de deconstrucción y catalogarán cada pieza y la colocarán en un lugar seguro hasta que se pueda ubicar de nuevo en un lugar para reconstruirla. Número 4. El escudo de armas Tudor. En el siglo XVI, el rey Enrique VIII no era el único que tenía algunos armamentos geniales. Aquellos que custodiaban al rey también tenían una tecnología militar bastante avanzada para proteger al monarca. Tenían escudos de armas, enormes escudos de metal del tamaño de una tapa de un cubo de basura, diseñados con un agujero en el centro para encajar una pistola de mecha. Era un escudo genuino y un arma en uno. Los guardaespaldas personales de Enrique VIII empuñaron estos escudos diseñados para ser importantes para la protección y al mismo tiempo darles un amplio espacio para alinear un tiro claro. Después de la muerte del rey, la armería real se quedó con 35 de estos escudos de armas, y aunque no sabemos cuántos aún sobreviven hasta el día de hoy, hay al menos 3 en exhibición en la famosa Torre de Londres y otro almacenado en el castillo de Windsor. Recientemente uno de estos escudos salió a subasta. Se puso a la venta alrededor de $50.000 y fue el primero que se encontró en el mercado desde la década de 1970. Número 3. Fósil de jirafa extraño. Los científicos se han preguntado durante décadas por qué las jirafas del mundo desarrollaron cuellos tan extraordinariamente largos. Ahora, gracias a un descubrimiento reciente de un antiguo fósil de jirafa, es posible que tengamos respuestas. Científicos de la Academia de Ciencias de China acaban de descubrir los restos fosilizados de un primo antiguo de nuestra jirafa moderna. Este animal vagó por la Tierra hace 17 millones de años y tenía un cuello increíblemente largo. Para comprender qué es tan confuso sobre el cuello largo de la jirafa, debemos observar la ciencia evolutiva. Algunos científicos siempre han pensado que las jirafas tienen cuellos largos simplemente para poder alimentarse de los árboles. Las jirafas con cuellos más largos pueden comer más alimentos y transmiten sus genes a sus hijos. Se trata de mejorar las posibilidades de supervivencia, pero otros científicos creen que tiene más que ver con el éxito reproductivo. Creen que el cuello más largo es más atractivo para las hembras de jirafa, por lo que estas jirafas tienen más oportunidades de reproducirse. Los cuellos más largos también los hacen mejores luchadores, por lo que literalmente pueden vencer a la competencia con la cabeza.
Gracias a este nuevo fósil, los investigadores creen que todo se reduce a luchar. Al observar los huesos de esta bestia prehistórica, los científicos descubrieron que tenía un cráneo extremadamente grueso y huesudo, que se usaba en vigorosos combates con otras jirafas enormes. Estos animales literalmente golpeaban sus cabezas entre sí. Entonces, mientras el cuello largo puede ayudar a alcanzar hojas deliciosas en los árboles, el verdadero propósito del cuello largo puede haber sido simplemente para la batalla. Número 2. El colgante. Se acaba de descubrir un amuleto único en Inglaterra y los arqueólogos lo han declarado tesoro nacional. El amuleto se encontró en el Reino Unido, descubierto inicialmente por una mujer con un detector de metales llamada Wendy Thompson durante la Navidad de 2020. Wendy estaba buscando posibles artefactos cerca de una pequeña granja en Higham cuando se encontró con un artefacto, data de algún momento entre el 43 y el 410 después de Cristo, o la ocupación completa de Gran Bretaña por parte del Imperio Romano. Ha estado tirado en la tierra en un campo aleatorio durante unos 2000 años. Su fecha ya ha sido verificada por el Museo Británico, que también ha autentificado el artefacto como 100% legítimo. Pero esto es lo que hace que el artefacto sea tan especial. Es un colgante con la forma de órgano reproductor masculino. Los arqueólogos lo llaman un amuleto fálico de unos 3 centímetros de largo, con características sorprendentemente detalladas. Alguien habría usado este artefacto alrededor del cuello hace 2000 años como un símbolo de su valor. Los investigadores aún no saben por qué, pero los romanos estaban absolutamente obsesionados con este tipo de cosas. Hasta el momento, se han descubierto más de 450 objetos similares en toda Gran Bretaña romana, y eso ni siquiera se refiere a cuántos se han encontrado en Europa continental. Los romanos tenían una obsesión inquebrantable por el órgano, en particular, tanto que usaban colgantes alrededor de sus cuellos como amuletos de buena suerte para alejar el mal. Número 1. Mensaje en una botella. En abril de 2022 se lanzó un mensaje en una botella desde Hatteras Village en Carolina del Norte. Philip Wise, que había estado visitando la zona desde Virginia, trató toda la mañana de enviar el mensaje de la botella al océano con su hijo, pero el Atlántico siguió devolviéndolo a la orilla. Finalmente tuvieron que bajar al puerto deportivo de desembarco y arrojarlo al océano allí. Pero sinceramente nunca pensaron que alguien vería el mensaje y lamentablemente fue encontrado al día siguiente por otro bañista. De hecho, agregaron su propio mensaje y luego volvieron a sellar la botella y la enviaron de regreso al océano. Unos meses más tarde, en junio, el mensaje fue descubierto a 1127 kilómetros de donde originalmente comenzó su viaje, varado en Cape Cod, Massachusetts. Fue descubierto por un lugareño en la isla de Tucknot llamado Samuel Sudworth. Vio los primeros 2 mensajes y se dio cuenta de lo que estaba pasando y agregó el suyo propio. Hizo un pequeño dibujo de una ballena, lo dobló y lo volvió a poner con los mensajes en la botella y lo arrojó al océano. Solo el tiempo dirá si alguien más encuentra los mensajes en la botella, y viendo lo impredecible que ha sido el clima últimamente, nadie puede decir con certeza en qué lugar del mundo podría terminar estos mensajes enviados en una botella. Número 10. La primera guerra de la historia. En 2014 se realizó un nuevo análisis sobre un conjunto de restos humanos que datan de hace 13.000 años. Fueron descubiertos en la orilla del río Nilo, en el norte de Sudán, en medio del desierto. El nuevo análisis muestra que estas personas fueron víctimas de muertes extremadamente violentas. Los investigadores creen que pueden haber participado en la primera guerra entre Homo sapiens en África. Estos restos humanos son evidencia directa del conflicto armado más antiguo que se conoce. Los huesos fueron descubiertos por primera vez en 1964 por el arqueólogo estadounidense Fred Wendorf, descubiertos en un cementerio prehistórico en Jebel Sahaba. Este es el cementerio más antiguo jamás descubierto en el Valle del Nilo. Allí se encontraron 61 conjuntos de restos, todos ellos enviados al Museo Británico para su estudio. El análisis más reciente de los huesos ha mostrado marcas de impacto de flechas y raspaduras en los huesos, donde habían sido golpeados con puntas de flecha. Muchas de las personas parecen haber sido asesinadas por arqueros enemigos. El 45% de los que estaban en el cementerio murieron a causa de una violencia mayor. 2 de los hombres incluso fueron enterrados en una tumba poco profunda, con los restos de las armas que los mataron, descompuestos hasta convertirse en nada más que trozos de pedernal. El análisis ha demostrado que las víctimas formaban parte de una población general subsahariana. Estos son los antepasados de los africanos modernos, pero en las cercanías se encontraron restos de otro grupo de población diferente, más emparentada con una mezcla de norteafricanos y europeos. Cuando toda esta información se junta, muestra que la primera guerra se libró entre 2 grupos diferentes de seres humanos.
Número 9. Trozo de protoplaneta. En la primavera de 2020, se extrajo una reliquia increíble de una región remota del desierto del Sahara. El artefacto es una pieza muy rara de un planeta embrionario que existió antes de que naciera la Tierra. Un planeta embrionario es un antiguo protoplaneta que fue la piedra angular de un planeta más grande al comienzo de la época en que se formó nuestro sistema solar. Ahora, aquí es donde las cosas se complican. El artefacto se conoce como EC002, un meteorito que se forjó dentro de la corteza de un pequeño cuerpo celeste hace mucho tiempo. Es la pieza de roca espacial extranjera más antigua que se haya encontrado en la Tierra. El profesor de geoquímica Jean-Alex Barrat y su equipo pudieron fechar la roca en 4.566 millones de años. La Tierra misma ni siquiera se formó durante varios millones de años después de la creación de esta roca. Era parte de un protoplaneta que fue absorbido por un cuerpo celeste más grande que se convirtió en un planeta o fue hecho pedazos por una colisión en el espacio. Como la antigua pieza de protoplaneta llegó a estar sobre la superficie del desierto de Sahara es algo que los científicos aún no saben. Nadie tiene idea de cuánto tiempo ha estado en nuestro planeta o si ha estado flotando en el espacio durante casi 5.000 millones de años y recientemente aterrizó aquí. Número 8. Estructuras de piedra misteriosas. En el Sahara Occidental se descubrieron recientemente cientos de misteriosas estructuras de piedra. Estas estructuras de piedra datan de hace miles de años, en una parte del desierto que los arqueólogos rara vez visitan. Estas extrañas estructuras tienen diferentes formas y tamaños, y los profesionales no están exactamente seguros de para qué se usaron o cuándo se crearon las estructuras. Durante 7 años los arqueólogos estudiaron el paisaje de esta parte del Sahara Occidental, utilizando imágenes de satélite y excavaciones físicas para dar sentido a estas estructuras misteriosas. En este punto están completamente en ruinas y no hay muros gigantes ni casas desmoronadas. Estos son los restos de estructuras, nada más que pilas planas de roca que muestran los contornos de lo que alguna vez estuvo aquí en el desierto. Algunas de ellas tienen forma de media luna, otras en los círculos casi perfectos y otras no son más que largas líneas de rocas que parecen haber sido alguna vez un muro fronterizo. Algunas son simplemente montones gigantes de rocas sin ninguna forma visible. La mejor conjetura que tienen los arqueólogos en este momento es que las estructuras se usaron para marcar la ubicación de las tumbas. Solo lograron excavar 2 de los sitios y encontraron restos humanos que datan de unos 1500 años. Esto debe ser una evidencia directa de que alguna vez hubo una civilización próspera en lo que ahora es el páramo de roca y arena. Lo único que queda de esta civilización son lo que parecen ser lápidas complicadas con quién sabe cuántos cuerpos perdidos debajo de la superficie. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El cocodrilo gigante. Los paleontólogos han descubierto los restos de un monstruo absolutamente aterrador enterrado debajo de la arena del Sahara. Hicieron el descubrimiento en Túnez, describiendo la bestia antigua, que era del tamaño de un autobús. La criatura que encontraron fue alguna vez el cocodrilo marino más grande que jamás haya patrullado los océanos que los científicos hayan encontrado. Esta criatura habría tenido unos 9 metros de largo y un peso de más de 3 toneladas. Solo el cráneo del cocodrilo antiguo mide 1.5 metros de largo, que es aproximadamente el tamaño de un caimán de Florida promedio, solo que su cabeza es del tamaño de un caimán de hoy. Los investigadores han llamado a la nueva especie Manchymosaurus rex y se extinguió hace unos 150 millones de años al final del período Jurásico. El autor principal del estudio, Federico Fanti, de la Universidad de Bolonia, describió la criatura como enorme. Los fósiles del monstruo marino fueron encontrados por Fanti y su equipo con la ayuda del Comité de Investigación y Exploración de la Sociedad Geográfica Nacional. El equipo extrajo los huesos de unos pocos centímetros de sedimento en el borde del Sahara. Su cráneo era tan grande que el paleontólogo tardó 2 días en sacarlo de la arena. Luego tuvieron que pasar por el largo proceso de sacar todo el cuerpo. Por lo que pueden decir, este pedazo particular del desierto árido fue alguna vez una laguna conectada al océano. Los investigadores también encontraron fósiles de antiguos peces y tortugas que muestran un hábitat pantanoso rico en biodiversidad. Es difícil imaginar algo así teniendo en cuenta la forma del desierto actual, pero hace millones de años este lugar era parte de una jungla cálida y pantanosa. Número 6. Un ovni alienígena antiguo. Aparentemente se ha descubierto un ovni enterrado en el desierto de Argelia, al menos según el usuario de Google Earth, Scott Waring. Waring es un conocido teórico de la conspiración y a menudo encuentra cosas misteriosas. Dijo que encontró el supuesto ovni en el borde del Sahara como una formación en forma de estrella. Es una especie de anomalía en el desierto que parece tener 5 puntas. Se parece mucho a una nave espacial y actualmente está enterrada bajo una montaña de arena. A partir de las imágenes de satélite se parece
mucho a algún tipo de objeto artificial. Scott cree que ha estado enterrado bajo la arena durante miles de años, pero según Google Earth, el objeto se llama H666 y se identifica como una formación geológica normal cerca de la ciudad de Oum el Asel. Si observas detenidamente las imágenes, puedes ver lo que casi parecen ser túneles que conducen por debajo. Algunos han sugerido que podría ser el sitio de algún tipo de antigua ciudad subterránea, una base alienígena secreta, una nave estrellada que ha sido encubierta por una organización desconocida. Las posibilidades son infinitas, o realmente todo podría ser una coincidencia y el ovni podría no ser más que una roca. Número 5. Un desierto en crecimiento. El Sahara es el desierto abrasador más grande del planeta y según los científicos, en realidad se está haciendo más grande. En un nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de lluvia recopilados en toda África. Compararon los resultados con los registros climáticos que datan de 1920 para ver cómo ha cambiado el desierto. Observaron especialmente los bordes del desierto y cómo las diferentes condiciones afectaron regiones específicas. Lo que descubrieron es que, en comparación con hace un siglo, el Sahara es un 10% más grande. La pregunta no es qué se esconde debajo del Sahara. La verdadera pregunta es qué quedará enterrado bajo el Sahara en el futuro, porque por lo que parece, gran parte de África podría ser enterrada algún día. Aquí hay un dato divertido. La definición científica de un desierto es un lugar que recibe menos de 25 centímetros de agua por año y según el Servicio Geológico de Estados Unidos, debe tener una superficie de al menos 9.3 millones de kilómetros cuadrados. Por definición, en realidad, el Sahara es solo el tercer desierto más grande del mundo, junto con los desiertos helados de la Antártida y el Ártico. Número 4. Estructuras misteriosas antiguas. Hay algo muy grande y muy misterioso escondido debajo de la arena del Sahara. Este objeto misterioso ha sido revelado a través de imágenes satelitales y a diferencia de muchas de estas cosas extrañas que se encuentran en medio de la nada, se puede ver cerca del suelo. Desde arriba parece una gigantesca pirámide erosionada y desde el suelo, parado físicamente frente a este objeto, parece ser algo que pudo haber sido una pirámide. Los científicos convencionales ni siquiera tocan este tema. Es porque no hay evidencia real de la montaña pirámide como ha sido etiquetada y que sea otra cosa que una montaña de roca. La supuesta pirámide se puede encontrar cerca del oasis de Bajarilla en el desierto occidental de Egipto, que forma parte del Sahara. Es más alta que la Gran Pirámide y sin embargo casi definitivamente mucho más antigua. Está tan erosionada que habría llevado miles y miles de años disolverse de esta manera. Otro hecho interesante sobre este bulto de tierra en forma de pirámide es que hay una línea de agua muy distinta a unos 15 metros de altura. Algunos sugieren que esta línea de agua es la marca dejada por el gran diluvio de la Biblia. No podemos decir con certeza si esta misteriosa estructura es realmente una pirámide, hecha por una civilización aún más antigua que el antiguo Egipto, pero si resulta ser cierto, cambiaría la forma en que los científicos ven e investigan la historia de Egipto y las pirámides. Número 3. Los señores del Sahara. Los antiguos tuaregs han estado viviendo en el desierto del Sahara durante miles de años. La palabra tuareg supuestamente tiene su origen en el idioma árabe y se puede traducir aproximadamente como abandonado por los dioses. Estos antiguos habitantes del desierto se veían a sí mismos como un pueblo abandonado, abandonados a su suerte en las duras tierras baldías del norte de África. Pero, según los señores del Sahara, están lejos de estar perdidos, ya que todavía viven en sus tierras ancestrales hasta el día de hoy. Sabemos que probablemente vivieron en el sur de Libia en el siglo V según los relatos del historiador griego Heródoto, y según su propio folclore, sus orígenes se remontan a una reina legendaria llamada Tinhinan, que vivió en el siglo III o IV después de Cristo. Cuando llegó el siglo VII, comenzaron a emigrar al sureste y después de 400 años llegaron a Níger. Allí supuestamente fundaron la antigua ciudad de piedra de Tombuctú y forzaron a las tribus indígenas hacia el sur. En el siglo XIV se convirtieron al Islam y desde su nuevo territorio en el sur del Sahara se enriquecieron comerciando con oro, sal y esclavos. En el siglo XIX vio la destrucción de este pueblo a manos de los franceses y en 1963 ayudaron a la formación del país de Mali y hoy siguen luchando por su independencia. Pero detrás de ellos, por todo el desierto, los expertos creen que se esconden bajo la arena restos de su civilización a lo largo de miles de años, antiguas ciudades y estructuras que nunca se han encontrado. Número 2. La Cueva de los Nadadores. La Cueva de los Nadadores se encuentra en el desierto de Libia, en la región montañosa de la meseta de Gilf Kebir. La cueva es fascinante porque en 1933 el explorador húngaro László Almásy descubrió arte rupestre que nunca ha sido explicado. Dentro de la cueva hay pictografías neolíticas y pinturas en la roca de personas que parecen estar nadando. Estas personas tienen las extremidades extendidas como si estuvieran remando en el agua. Los nadadores van acompañados de dibujos de jirafas e hipopótamos.
Todo esto es bastante extraño teniendo en cuenta la ubicación de la cueva, lo más lejos posible del agua. Está literalmente en medio del desierto, lejos de cualquier pozo para nadar. El misterio se vuelve aún más extraño. Los investigadores creen que las pinturas datan de hace 10.000 años. Parece ser la prueba de que no hace mucho, gran parte del desierto estaba lleno de agua. Estas pinturas muestran claramente a personas nadando, por lo que debe haber un lago o río cerca, y sin embargo, los rastros de este abrevadero se han ido hoy, junto con las personas misteriosas que dejaron las pinturas. Número 1. El lago bajo la arena. Los científicos han descubierto recientemente evidencia de un enorme lago prehistórico escondido debajo de la arena. Este megalago se formó hace unos 250.000 años, cuando el río Nilo inundó todo el Sahara Oriental. Esta gran inundación creó un lago que cubría aproximadamente 108.780 kilómetros cuadrados, alcanzó unos 247 metros sobre el nivel del mar y estuvo acompañado por un lago un poco más pequeño, de 48.200 kilómetros cuadrados. Todo lo que hoy es el desierto occidental de Egipto era esencialmente un gran lago. La evidencia de este misterioso cuerpo de agua fue encontrada por el geólogo Ted Maxwell y sus colegas en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Estaban mirando a través de datos del radar de Egipto tomados desde el espacio cuando hicieron el descubrimiento. Las imágenes de radar pudieron perforar el desierto seco para mirar debajo de la superficie. Allí encontraron canales enterrados a unos 15 metros de profundidad. Para decirlo de la manera más simple posible, las imágenes funcionaron como rayos X, mostrando los enormes canales y las cuencas vacías que ahora están completamente llenas de arena. Si tuvieras que sacar toda la arena, encontrarías el lecho de un lago vacío. A lo largo de los bordes de este lago olvidado, los investigadores han identificado asentamientos humanos del Paleolítico. Estos fueron asentamientos construidos por los primeros humanos hace decenas de miles de años. Construyeron sus hogares directamente en la orilla del lago, pero por supuesto la mayoría de las ruinas hace mucho tiempo que fueron tragadas por el desierto. Gracias por ver el video. ¿Qué otros misterios crees que se esconde bajo las arenas del desierto del Sahara? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.